Buenos días amigos y amigas, los saluda Cintia Velarde y hoy tengo a cargo la conducción del programa Antena Internacional. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Para ello estamos con una experta de primer nivel. Vamos a hablar del impacto de las dinámicas de población en el desarrollo del país. Para ello nos acompaña la doctora María Elena Zúñiga Herrera. Ella es licenciada en Antropología Social y es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Doctora, las dinámicas de la población en realidad son muy interesantes porque tienen un impacto directo en el desarrollo de un país. Y precisamente vamos a hablar sobre este tema que a mí en realidad me ha llamado mucho la atención porque hablamos de algunos conceptos que mucha gente quizás lo pasa desapercibido, como por ejemplo el bono demográfico. En principio esto es muy importante porque en realidad el bono demográfico somos todos, somos los jóvenes que están en la capacidad de trabajar y precisamente quisiera empezar esta entrevista planteándole esto. ¿Qué importante, doctora, es la inversión en el capital humano? Es totalmente importante y eso es un poco el tema el que llama la atención el bono demográfico. El bono demográfico lo que quiere decir es que todos los países han pasado por una etapa de transición, han pasado una etapa de un elevado nivel de fecundidad donde las familias tenían muchos hijos. Yeah. En el Perú esta etapa llegó a su máximo nivel alrededor de los años 60 y 70, a principios de la década de los 70 del siglo pasado, cuando las familias tenían alrededor de 6.8 hijos en promedio, o sea, era una fecundidad muy elevada, prácticamente sin control, ¿verdad? Y de esas familias, pues muchos de las madres morían por embarazos, muchos de los niños también morían en el parto. O sea, era una situación compleja. Las mejoras en la salud, la mejor atención de la sobrevivencia de la niñez, hacen que también faciliten que la fecundidad comience a disminuir y las familias ya no tengan tantos hijos porque además tienen acceso a planificación familiar, a métodos anticonceptivos que les permiten tomar decisiones, ¿verdad?, sobre cuántos hijos tener y cuándo tener, y esto se reconoce como un derecho humano fundamental a nivel internacional y también en el país. Empieza a bajar la fecundidad y las familias empiezan a tener menos hijos. Hoy en día estamos hablando de niveles de fecundidad de alrededor de 2.3 hijos por mujer, ¿verdad?, lo que hace una enorme diferencia. En el pasado, la dependencia demográfica por niñez era de alrededor de 1 a 1, ¿verdad? Había prácticamente un dependiente menor de 15 años de edad por cada persona en edad laboral. Era una relación muy fuerte que implicaba para el país, implicaba para las familias una enorme carga de alguna manera económica, ¿verdad?, para sostener esa población tan pequeña, tan joven, tan joven, que crecía tan rápidamente. Una fecundidad de ese tipo hacía que la población del país se pudiera duplicar cada 20 años. O sea, era una presión muy grande sobre el país y sobre las familias. El descenso de la fecundidad va relajando esa presión y va permitiendo que los estados y las familias puedan invertir más en su población. Pero sobre todo, en esta época actual, donde ya la fecundidad ha llegado a niveles tan bajos, tenemos un periodo que ya se llama de bono demográfico, que se inicia con el descenso de la fecundidad, pero que adquiere su mayor impulso básicamente a partir del año 2000, ¿no?, que empieza a bajar más claramente, y hoy en día estamos hablando de una tasa de dependencia de 60%, o sea que hay, por cada persona dependiente hay 0.6, o por cada 100 hay 60 personas dependientes, una situación mucho más ventajosa. A esa situación ventajosa, donde hay más personas en edad laboral que personas en edades dependientes, se le llama bono demográfico o ventana de oportunidad. Y es una ventana porque lamentablemente esta ventaja se cierra, ¿no? Hoy en día, en el año más o menos 2000, se tenía alrededor de 70 dependientes por cada 100 personas en edad laboral. Esto ha bajado a menos de 60, va a llegar a menos de 60 en el año 2025 y va a volver a subir para llegar otra vez a 70 en el año 2050. Pero ahora va a ser una dependencia que ya no va a ser por niñez, ya no va a ser los jóvenes, los menores de 15 años, ahora va a ser una dependencia derivada de la población adulta mayor, que al mismo tiempo que está bajando la población en edad menor de 15 años, está creciendo la población mayor de 60 años. Este crecimiento es paulatino todavía, ¿no?,
pero va a adquirir un impulso muy elevado, ¿no? A partir de los años 2020, 2030, hasta llegar al 2050 a ser una población de alrededor de 1 de cada 5 peruanos va a ser un adulto mayor. Eso es un porcentaje muy elevado. Hoy en día estamos hablando de uno de cada, alrededor del 10%, y vamos a estar alrededor del 20%, o sea, se va a duplicar esa relación para el año 2050. La población peruana va a aumentar todavía, va a pasar de alrededor de 31 millones que hoy en día tiene, a alrededor de 40 millones en el año 2050, pero 6 de esos casi 10 millones van a ser adultos mayores. O sea, estamos hablando de un crecimiento poblacional básicamente basado en el crecimiento de la población adulta mayor. ¿Por qué? Porque la población menor de 15 años, que si bien va a seguir naciendo, ¿verdad? Va a ser cada vez menor en número, ¿verdad? Por el descenso de la fecundidad. La población en edad laboral todavía va a seguir aumentando, pero la población adulta mayor lo va a hacer a mucha mayor velocidad. Y eso, ese diagnóstico va a hacer que el país o los gobiernos de turno replanteen políticas o prioricen, por ejemplo, la atención del adulto mayor. Es muy importante mirar que este fenómeno es un fenómeno que viene en el tiempo y preguntarse qué políticas tengo que hacer hoy en día para encarar ese fenómeno que estará presente en 25, 30 años, o sea, no es tanto el tiempo que va a pasar. ¿Qué políticas tengo que implementar hoy para encarar ese envejecimiento demográfico que se viene de manera acelerada en unas cuantas décadas? Y las políticas están vinculadas muy fuertemente a invertir en juventud, a invertir en esta juventud que hoy en día se constituye como el bono demográfico, ¿verdad? Que ese bono se va a perder, son dos cosas que hay que tener muy claras. Ese bono no se tenía antes, es un bono demográfico de hoy en día, y es un bono que no se va a tener en el futuro, que se va a cerrar y no se va a repetir, ¿verdad? Ese bono demográfico se tiene que aprovechar hoy en día, ahora. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Sí. Dándole a esta juventud, a estas generaciones tan numerosas hoy en día, las herramientas, ¿verdad?, para participar en el desarrollo. ¿Y esas herramientas cuáles son? Uno, mayor equidad de género. No puede ser, ¿no?, que mantengamos esas desigualdades entre hombres y mujeres, y sobre todo que lo vemos en las niñas y adolescentes, ¿verdad?, donde sobre todo en las zonas más pobres del país, en las regiones más rezagadas, las desigualdades siguen siendo muy fuertes, ¿no? Las niñas abandonan la escuela mucho antes en las áreas rurales y lo hacen lamentablemente embarazándose a mucho más temprana edad, ¿verdad?, que los varones, y lamentablemente haciendo trabajo doméstico que las obliga, digamos, el hecho de ser madres, y las obliga el hecho de ser las hermanitas mayores o las hijas mujeres de una familia y les impide asistir a la escuela muchas veces, aprender de la misma manera, y que las terminan abandonando la escuela con mucho mayor incidencia que los varones. Entonces, uno, reduciendo las desigualdades de género. Dos, incrementando la persistencia, la permanencia en la escuela de los adolescentes, ¿verdad?, que tengan mayores niveles mayor tiempo en la escuela, avancen más en la carrera educativa. Tercero, mejor calidad en la educación, ¿no? Darles una educación integral, completa, y eso también incluye el tema de la educación sexual, que es importantísima, y de una educación con enfoque de género, y una educación con enfoque de derechos humanos, y una educación integral que les permita también manejar los temas de la sexualidad de una manera adecuada, que les permita prevenir la violencia, que lamentablemente están expuestos cada vez más, y lamentablemente cada vez más chiquitas, ¿no? Las niñas de 10, 14 están experimentando situaciones de violencia cada vez más alarmantes. ¿Cómo observa, disculpe que le interrumpa, los esfuerzos que hace el gobierno peruano para enfrentar estas cosas? O sea, para dar cara porque es verdad que ahora en el Perú se observa que cada vez se toma en cuenta la data, ¿no? La data para definir políticas. ¿Cómo observa el tratamiento Yo creo peruano? Que aquí en este tema, el tercer elemento fundamental que tenemos que considerar es el empleo, ¿verdad? El dar oportunidades laborales a la juventud y a la población en edad laboral, un empleo de calidad que les permita tener una trayectoria laboral con participación en la seguridad social, que les permita tener acceso en un momento dado a una pensión. ¿Y qué vemos hoy en el Estado peruano? Pues vemos una prioridad, una priorización del tema del empleo, y tomando en cuenta hoy en día con mucho más claridad que en el pasado quizás la importancia de responder a las necesidades de los jóvenes, ¿verdad? Del empleo juvenil. Es una
yo creo que el empleo y la capacitación y la formación de los jóvenes, dándoles oportunidades para asistir a las universidades, como por ejemplo las becas que hoy en día está dando el gobierno. Beca 18. Beca 18, que es una estrategia muy importante, muy relevante, y diferentes estrategias que, si bien el reto, el desafío es muy grande, ¿verdad? No podemos decir que se ha completado. Exacto. Evidentemente lo hay. Hay políticas de género que también están cruzando, digamos, todas las políticas públicas de una manera mucho más clara que en el pasado también, ¿no? Hay políticas educativas importantes de mejorar la calidad educativa, que hoy hemos visto también en el Ministerio de Educación. O sea que hay políticas que tienen que ver con el sistema de pensiones, ¿verdad? Que también están mirando el tema del envejecimiento. El envejecimiento demográfico está planteando retos, sobre todo muy fuertes, al sistema de salud, al sistema de pensiones y a la familia. Y ese es un reto que debe de asumir gobiernos que vengan. Gobiernos que vengan. Y de manera permanente. De manera permanente. Y que deben estar en los planes de gobierno, de manera explícita, ¿verdad? Porque si no están de manera explícita, no se trata de gobernar para los próximos 5 años. Se trata de gobernar, se tiene que pensar en gobernar para los próximos 5 años, pero que sienten las bases, ¿verdad?, para atender los problemas de los próximos 35 años del país, ¿no? Bueno, se acerca, estamos casi iniciando una etapa electoral. ¿Cree usted de que precisamente el tema del bono demográfico debe formar parte de esta campaña, debe formar parte de un plan de gobierno? Completamente de acuerdo, completamente. La transición demográfica, todos los fenómenos de las dinámicas poblacionales, pero con este énfasis hoy en día del aprovechamiento del bono demográfico, deben estar en los planes de gobierno. Clave. Es clave. Este momento es clave. Es clave porque es una moneda al aire. Si no se aprovecha ese bono demográfico, entonces lo que vamos a tener es una pesadilla demográfica, un pagaré demográfico. Y ese es el futuro del país. Está entre dos opciones. Y las decisiones las toman los gobernantes, pero la sociedad peruana en su conjunto. Bien, amigos, con esta interesante charla regresamos en unos minutos. No se muevan. Bien, amigos, continuamos. Estamos conversando con la doctora María Elena Zúñiga Herrera. Ella es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú. Bueno, estábamos hablando sobre la importancia del bono demográfico y de lo esencial que es tomar acciones desde ahora para no tener problemas en el futuro. Uno de los aspectos preocupantes es el alto índice de los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes. Hablemos sobre ese punto. Bueno, ese es un tema clave que el que tocas ahora, Cintia, es un tema fundamental, porque ¿qué es lo que está pasando cuando hablamos de aprovechar el bono demográfico? No se puede aprovechar un bono demográfico si las niñas
¿verdad?, de las adolescentes, si bien hemos logrado invertir en ellas en la infancia, para que reducir la mortalidad infantil, para que estén más sanas, más saludables, que lleguen a la adolescencia, y estamos hablando de una adolescencia que va de los 12, 13, 14 años, 15 años, 16 años, y que estén presentando ya una situación de embarazo. En el Perú, lamentablemente, el porcentaje de niñas que se encuentran entre la edad de 15 y 19 años ya embarazadas es de 13.9%, estamos hablando prácticamente del 14%, pero si lo vemos por grupos sociales, encontramos que más del 25% en las mujeres en condiciones de pobreza se embarazan a esas edades. Esto quiere decir que el embarazo adolescente es fundamentalmente, si bien ocurre en todos los grupos sociales, es fundamentalmente un problema vinculado a la pobreza, un problema vinculado al rezago, ¿verdad?, a esa situación. Están mucho más expuestas esas niñas a ese problema de embarazo. Y tiene que ver también con una falta de perspectiva de futuro para las niñas. Por un lado violencia, por otro lado falta de expectativas de futuro, de yo puedo tener un proyecto de vida para mí, ¿verdad? También lo hay, problemas de desintegración familiar y violencia en la familia, ¿verdad?, que también muchas veces las orilla a buscar una salida rápida, ¿no? Y a veces hasta arreglos de las propias familias para sacar a las niñas de sus hogares. O sea que el tema del embarazo adolescente es fundamentalmente, porque muchas veces la gente lo ve como un problema de las niñas, esas niñas que están, ¿no?, curiosas, y no, es un problema de la sociedad, y es un problema a la que ellas son víctimas, ¿no? En la mayoría, tiene que ver el problema del embarazo adolescente como un problema de la sociedad, que hay que buscar ayudar a las niñas a que no se embaracen, claro, a que lleguen a la vida adulta con las mejores oportunidades y con las mejores capacidades que puedan haber acumulado a lo largo de la adolescencia. Ese es el compromiso de la sociedad. Y lamentablemente hemos visto cambios revolucionarios en el aspecto demográfico en la sociedad peruana. Este cambio que hablábamos de casi 7 hijos por mujer a 2.3 es una revolución silenciosa, voluntaria, ¿no?, de decisiones de la sociedad peruana. Pero ese mismo cambio no lo observamos en el embarazo adolescente, porque no les estamos dando la oportunidad a ellas, a las niñas, de realmente hacer esta transición. ¿Y qué políticas vemos? Hay un plan muy importante a nivel de país para la prevención del embarazo adolescente, el plan multisectorial para la prevención del embarazo adolescente, que es muy importante, que lo ha desarrollado este gobierno, ¿verdad? Está el Plan Nacional de Población, que también considera el embarazo adolescente como parte de las acciones que tiene que tomar, ¿verdad? Pero lamentablemente hay barreras legales, por ejemplo, y todavía hay barreras de tipo cultural que están impidiendo que la educación integral de la sexualidad se imparta de manera comprensiva, ¿verdad? Y de una manera, por ejemplo, en las escuelas, en todos los niveles educativos. Falta también que haya acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en los centros de salud. Entonces, son temas que todavía van a requerir de una mayor velocidad, digamos, en la implementación de políticas. Digamos que este fondo está siempre alerta, siempre supervisando y monitoreando lo que pasa pues con este sector de la población vulnerable, porque en realidad es vulnerable, son adolescentes. Exacto. ¿No? Exacto, son vulnerables, son muy chicas, son gente, en realidad son menores de edad, no les estamos dando el derecho a votar, ¿no?, elegir sus gobernantes, pero sí tienen que ser madres, si es que, ¿verdad?, están obligadas a asumir su maternidad. Entonces, yo creo que aquí sí es importante darles esas oportunidades, reducir el embarazo adolescente. No puede ser que esté, en lugar de reduciendo, aumentando, ¿verdad? Claro. Ese es un tema, un fenómeno, y por eso es que es tan relevante toda la información que genera el propio Estado, ¿no?, a través del INEI, las encuestas de fecundidad, la ENDES, que es una encuesta extraordinaria que permite supervisar constantemente qué está pasando con los fenómenos demográficos del país, con estas variables, sobre todo fecundidad adolescente, y están marcándolos. Estos datos están dando cuenta de focos rojos, ¿verdad? ¿El Perú está tomando cada vez mayor importancia su data para la definición de políticas públicas? Me parece a mí que Perú es un ejemplo del gobierno, cómo ha dado este vuelco a decir, vamos a programar y a realizar los planes de gobierno con base en la evidencia. Eso me parece que es un gran aporte, pero claro, evidentemente esta evidencia hay que estarla constantemente afinando, ¿verdad?, llevándola a niveles cada vez más desagregados. Por eso es tan relevante los censos de población, porque los censos son los únicos que permiten hablar de provincias, las encuestas, por más grandes que sean, difícilmente pueden dar estimaciones para áreas geopolíticas pequeñas, ¿verdad? Los censos sí,
Y estamos en el Perú con la posibilidad de que el 2017 se lleve a cabo el siguiente censo de población, que estaría dando cuenta de 10 años entre el 2007 y el 2017. Entonces, esos son por eso temas tan relevantes. También en el Fondo de Población, para nosotros es muy importante colaborar y apoyar con el Estado peruano, ¿verdad?, para facilitar el conocimiento, la experiencia que se está generando, sobre todo en la región, ¿no?, en el tema del desarrollo de censos de población. ¿Y cómo hacen cuando ustedes manejan también una base de datos sobre temas de población? ¿Hay allí algún engranaje, alguna colaboración con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con los organismos encargados de hacer esto aquí en el Perú? Sí, hay una total comunicación. En el caso de América Latina, la instancia de Naciones Unidas responsable de generar la data demográfica es el CELADE. Y el CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía, que está en CEPAL, el CELADE y con el Fondo de Población como aliados, ¿verdad?, damos apoyo a los países para la generación de sus datos demográficos, pero también la información que CELADE tiene se basa en la información generada por los países, las encuestas que generan los países, los censos que generan los países. Entonces, la comunicación entre técnicos y expertos del país con los organismos internacionales tiene que ser muy fluida, muy cercana, y así lo es afortunadamente en Perú. Doctora, disculpe, licenciada, el presidente Ollanta Humala ha priorizado la inversión en la primera infancia y también ha dedicado el presupuesto general de este año tiene mayor porcentaje en lo que son dos sectores, salud y educación. Qué importante son esta decisión para precisamente abordar el tema de la demografía, del bono demográfico. Es muy importante, definitivamente es muy importante. Yo creo que esa es una de las, digamos, de las características que hoy en día no podemos obviar, ¿no? Los países que han invertido en su población son los países que han logrado salir adelante, ¿verdad? Que han logrado mayor crecimiento, que han logrado reducir la desigualdad, ¿no? Y que evidentemente son instrumentos fundamentales para el desarrollo de un país, invertir en educación y invertir en salud, ¿no? Eso es algo que ya no es que es un gasto en salud o es un gasto en educación, es una inversión que va a retribuir en el desarrollo del país. Y me imagino también un elemento fundamental, claro, se habla de la primera infancia, pero de los adolescentes, ahí también hay un bolsón importante y debería haber mayor inversión también. Yo creo que ya hoy en día, y eso es uno de los resultados también de la discusión de los nuevos objetivos de desarrollo sustentable, los ODS, que sustituyen a los objetivos de desarrollo del milenio, es que se dio un gran énfasis en la niñez, en los ODMs en el año 2000. Pero esos niños del año 2000 hoy tienen 15 años, no están entre 15 y 20 años. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Si hemos logrado todo este avance durante los 15 años, ¿qué vamos a hacer para que no se nos caiga lo que hemos logrado, ¿verdad?, si no atendemos a la adolescencia y juventud, ¿verdad? Entonces, hoy en día, a nivel internacional, se está dando con mucho mayor fuerza y mucho mayor claridad la necesidad de los estados de atender las necesidades de la población adolescente y joven de sus países. Por un lado, porque muchos de los países en desarrollo están pasando por este bono demográfico, esta etapa del bono demográfico, que el que lo aprovecha va a ganar más ventaja, ¿verdad?, que los que no lo aprovechen, ¿no? Por un lado está claramente esa en la discusión internacional, y por el otro, porque evidentemente también hoy los problemas de violencia que se están generalizando lamentablemente en muchos de nuestros países, también a los que más afectan son a los adolescentes y jóvenes. Y la falta de oportunidades, la desigualdad tan grande en la que están viviendo hoy en día la juventud, y la percepción de falta de oportunidades reales, de mejora de sus condiciones sociales de vida, está favoreciendo su empuje, ¿verdad?, a veces a caer en situaciones de violencia, a verse víctimas de la violencia o incluso participar en procesos de violencia. Entonces, esos temas, sí, doctora, deben formar parte de una agenda país, o sea, no estar dentro de la discusión vaga, sino prioridad en la agenda de país, prioridad en la agenda de país. Eso yo también diría con todas sus palabras, prioridad la adolescencia y juventud, de manera integral, quiere decir salud, educación, capacitación, empleo y también la parte lúdica de diversión, darles las oportunidades sanas, ¿verdad?, para que tengan una vida en la que puedan desarrollar todas sus potencialidades. Finalmente, quisiera saber si el fondo trabaja con algunas regiones en el interior del país. Bueno, hemos estado trabajando estos últimos años mucho más focalizados en Ayacucho,
mucho más focalizados en Ucayali, ¿verdad? Estamos trabajando hoy en Trujillo, también como una de las regiones en las que tenemos un proyecto de seguridad. Yo diría, estamos trabajando a través de diferentes instancias, por ejemplo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que tiene un efecto a nivel también regional, pero básicamente nosotros trabajamos a través de las instituciones en las áreas donde ellos están dando prioridad. Finalmente, ¿cuál es su reflexión final sobre el tema que hemos abordado, que es tan interesante? Yo quisiera insistir, ¿verdad?, en que los temas demográficos tienen que ser conocidos por la sociedad peruana. Nosotros llamamos la cultura demográfica, es algo que debe expandirse y que deben ser también considerados los fenómenos, la planeación, la dinámica demográfica en la planeación del desarrollo. Este es un tema, un mensaje, sobre todo fundamentalmente a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Los fenómenos demográficos deben estar en los planes de desarrollo. Muy bien, yo le agradezco. Estuvo con nosotros la licenciada María Elena Zúñiga Herrera. Ella es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú. Nosotros regresamos la próxima semana. Muchísimas gracias.